Hola, ¿qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Una vez más estamos transmitiendo la palabra de Dios a través de esta plataforma de nuestro canal Peregrinando. Si eres nuevo por aquí, te invitamos a ver este video hasta el final, ya que el día de hoy, hermanos, estaremos tratando un tema muy interesante que yo creo que despejará muchas dudas a todos aquellos que nos vean en esta transmisión, en este video. El tema que vamos a meditar, hermanos, dice de la siguiente manera: ¿estaremos viviendo el Apocalipsis? ¿Estaremos viviendo el Apocalipsis? Para esto, hermanos, vamos a ver lo que la Biblia nos dice en San Mateo capítulo 24 del 1 al 14, ya que es uno de los pasajes, hermanos, más interesantes que la palabra de Dios nos muestra con respecto a los acontecimientos futuros. La Biblia dice de esta manera: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Creo, hermanos, que este pasaje habla muy acertadamente de todo lo que estamos viviendo en este tiempo. Hay muchas señales, hermanos, que mantienen a las personas con esa expectativa de lo que acontecerá ahora. El año 2020, hermanos, ha sido un año cargado de muchos acontecimientos escritos en la palabra de Dios. Y esto no es nada nuevo, ya que del siglo XXI para acá, hermanos, a principios del siglo XXI para acá, muchos acontecimientos bíblicos se han estado viviendo. Pero en estos tiempos, hermanos, creo que con una mayor fuerza. Y esta es una de las preguntas que se hacen las personas: saber si lo que hoy estamos viviendo es lo que se encuentra narrado en el libro de Apocalipsis o Revelaciones. Porque cada vez los acontecimientos están sorprendiendo a toda la humanidad y tienen consternados aún a los científicos que con sus explicaciones tratan de dar una respuesta a la sociedad. Creo, hermanos, que muchas personas se han levantado en este tiempo y tratan de dar una explicación a lo que estamos viviendo. Pero los cristianos creemos lo que la Biblia nos dice. Porque la Biblia, hermanos, está más actualizado que cualquier noticia que saldrá en cualquier medio el día de mañana. Porque la palabra de Dios, hermanos, habla acerca de eventos que aún no suceden, pero que se van a vivir. Porque la Biblia es verdad y la Biblia, hermanos, no nos engañará. Pero esa es la pregunta. ¿Todo lo que hoy estamos viviendo es la señal de que ya estamos en el Apocalipsis? Lo dije hace un momento. En varias noticias y en varios medios de comunicación está este encabezado en letras grandes y rojas que dicen: tiempos apocalípticos hoy en día. Usted puede ver esto, hermanos, en muchos noticieros y tal vez se sorprenderá. Pero te invito, hermano, hermana, a que te quedes hasta el final de este video
y veremos qué es lo que la Biblia dice al respecto. Y creo que la respuesta de la palabra de Dios, hermanos, dará tranquilidad a nuestra vida y a nuestra familia. Cabe aclarar también, hermanos, que no voy a hablar de todos los acontecimientos y no voy a hacer un énfasis muy grande en lo que es la segunda venida de Cristo, porque es un tema, hermanos, extenso. Hablar del Apocalipsis, hablar de las profecías del futuro, hablar, hermano, hermana, de la escatología, pues conlleva mucho tiempo. Y creo, hermanos, que nos va a faltar el tiempo en los minutos que dure este video. Vamos a hablar, hermanos, solamente en forma resumida y de una forma sencilla y clara. Si tú eres un hermano que estudias mucho la Biblia, que a lo mejor tienes un conocimiento muy amplio de los acontecimientos futuros, tal vez te darás cuenta que no estaremos hablando de todo, ¿verdad? Pero lo queremos hacer de una forma resumida para que todos aquellos que vean por primera vez este video, este canal, puedan entender lo que hoy estamos viviendo. Para entender, hermanos, lo que significa el Apocalipsis, necesitamos saber el significado de esta palabra, porque es lo que hoy se está viviendo. Vamos a ver qué significa, hermanos, la palabra Apocalipsis, para que así todos aquellos que nos ven puedan saber si el término es el correcto. Porque lo dije hace un momento, muchos encabezados en las noticias dicen, estamos en tiempos apocalípticos. Pero vamos a ver qué significa, hermano, hermana, esta palabra en primer lugar. Bueno, Apocalipsis, el último libro de la Biblia, revela los grandes eventos que llevarán la historia a su consumación e incluye la revelación del Señor Jesucristo en su segunda venida. La palabra Apocalipsis proviene del griego apocalypsis, significa revelación de algo que previamente estaba escondido o era escondido. En la exposición de este tema central, Jesucristo es revelado en gloria, en contraste con la forma en que se lo presenta en los evangelios, en humillación. En Apocalipsis, a Cristo se lo ve en relación al tiempo como el que es y el que era y el que ha de venir. Este libro muestra cómo Cristo actúa con relación a la iglesia en primer lugar, a la tribulación en segundo lugar, al reino milenial en tercer lugar y a la eternidad en cuarto lugar. En este libro a Cristo se lo presenta como el soberano de los reyes de la tierra, el esposo y la cabeza de la iglesia, el león de la tribu de Judá, el cordero como inmolado, el sumo sacerdote y el rey y juez. Apocalipsis es una crónica de lo que vivió y oyó el apóstol Juan. Constantemente se utilizan símbolos, abundan las referencias a eventos y profecías del Antiguo Testamento y hay frecuentes cambios de escena de la tierra al cielo y nuevamente a la tierra. El relato del juicio divino y del conflicto que abarca a todo el mundo. En pocas palabras, hermanos, el término Apocalipsis significa revelación de algo previamente escondido y que sale a la luz. En este caso, hermanos, Dios le revela a su siervo, el apóstol Juan, lo que iba a acontecer en los últimos tiempos después del arrebatamiento de la iglesia. Los tiempos finales, los tiempos que se narran en el Apocalipsis, comienzan, hermanos, y aquí hago énfasis en esto, comienzan después de que la iglesia sea llevada al cielo,
en un acontecimiento, hermanos, que la Biblia reconoce como las bodas del Cordero. Cuando la iglesia esté allá con el Señor en esa gran fiesta, en la tierra se estará viviendo algo llamado la gran tribulación o el comienzo de los dolores y de las aflicciones, cual jamás se ha visto, hermanos. Entonces, al haber entendido lo que significa la palabra Apocalipsis, ahora sí veamos qué dice al respecto de los eventos terribles que en él están escritos. El sufrimiento que nos describe a qué tiempo se refiere. Aquí comenzamos, hermanos, después de haber visto que la palabra Apocalipsis significa revelaciones de tiempos futuros, ahora sí, el sufrimiento que nos describe a qué tiempo se refiere. Lo dije hace un momento. Notamos que estos eventos, hermanos, suceden después del arrebatamiento de la iglesia. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa arrebatamiento de la iglesia? Bueno, el Señor al irse promete regresar. Y promete regresar, hermanos, para llevar a su iglesia, a su cuerpo, o sea, a todos aquellos que han creído en Él como su Salvador. Primera los Tesalonicenses aclara más, hermanos, que el arrebatamiento debe suceder antes de que esos sufrimientos terribles se desaten en esta tierra. Vamos a ver primero los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. La Biblia dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. Quien nos librará de la ira venidera. El Señor, hermanos, está afirmando que antes de que ese día de la ira del Señor, que son los eventos que se narran, hermanos, en el libro de Apocalipsis, Él nos librará de esa ira. Al final, hermanos, de esta carta de Pablo a la iglesia de Tesalónica, en su capítulo 4 y capítulo 5, narra esos hechos con mayor precisión. Dice la Biblia que seremos llevados por Él al cielo. Y los muertos en Cristo van a resucitar primero, y nosotros los que hayamos quedado seremos llevados con Él al cielo. Y nos encontraremos allí en las nubes. Por esa razón, hermano, hermana, esto que estamos viviendo aún no es lo que se narra en el Apocalipsis. Este evento, hermanos, aún no ha sucedido. Por esa razón digo que todavía no son esos hechos terribles, ese gran sufrimiento que vendrá a la tierra, porque este evento del arrebatamiento de la iglesia aún no ha sucedido. Porque para que esto acontezca, hermanos, para que la iglesia sea llevada, se deben cumplir con ciertos requisitos que la Biblia nos muestra. Y uno de ellos, no voy a hablar de los requisitos, hermanos, que la Biblia habla para que suceda el arrebatamiento de la iglesia, pero uno de ellos, y el más marcado, hermanos, se encuentra en Mateo 24, donde dimos lectura hace un momento, en el versículo 14. Dice la Biblia: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Uno de los requisitos más marcados por la palabra de Dios es que su reino, hermanos, su palabra, el evangelio, las buenas nuevas de salvación, se prediquen por todo el mundo. O sea, que lleguen a todos los lugares. Y hermanos, creo que este acontecimiento pronto se cumplirá. Porque los medios que hoy tenemos para proclamar el evangelio son muchos. Y habrá gente, o mejor dicho, ya no habrá gente que diga que no escuchó en algún momento el evangelio del reino.
Por esa razón, hermanos, para que todo ese sufrimiento, lo que narra el libro de Apocalipsis, para que todo eso se cumpla, se necesita primeramente que la iglesia sea llevada, la iglesia sea sacada de este mundo. Cuando suceda el arrebatamiento de la iglesia, hermanos, cuando ya se cumple el arrebatamiento de la iglesia, entonces comenzará el tiempo de angustia, cual jamás se ha visto sobre la tierra. Y estamos hablando, hermanos, de la gran tribulación. El libro de Daniel, en su capítulo 12, versículo 1, como lo dije hace un momento, el libro de Apocalipsis lleva mucha relación con el Antiguo Testamento, en especial con el libro de Daniel, porque el libro de Daniel narra también estos acontecimientos de sufrimiento. Y dice en el versículo 1 que ese día de angustia será cual jamás se ha visto sobre la tierra. Voy a leerles, hermanos, lo que conlleva estar en ese tiempo de gran tribulación o de gran sufrimiento cual jamás se ha visto sobre la tierra. Porque lo que estamos viviendo hoy, hermanos, aún no es ese tiempo. Creo que los medios alarman a muchas personas y alarman a la sociedad, generan caos, generan miedo. Pero si estudiaran más la Biblia, se darían cuenta, hermanos, que lo que estamos viviendo en este tiempo aún no es lo que se describe en el libro de Apocalipsis. Quiero que escuchen bien, hermanos. Voy a leer 2 capítulos. Se escucha, hermanos, que es mucho, pero es necesario que yo lea estos pasajes para que ustedes se den una idea de lo que en verdad es ese tiempo que nos narra el libro de Apocalipsis. Porque ese tiempo que vamos a ver ahorita, hermanos, en realidad es terrible. Es algo que jamás se ha visto sobre la tierra. Escuchen bien, hermanos, qué dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 8, del versículo 7 al final. Y luego voy a leer el capítulo 9 del versículo 1 al 21. Espero que me tengan paciencia, hermanos, y puedan escuchar lo que dice esta palabra. La Biblia dice así: el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles! El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra,
y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En la cabeza tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó, he aquí, vienen aún 2 ayes después de esto. El 6º ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios, diciendo al 6º ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la honra, día y mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de sus bocas salía fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego, el humo y el azufre que salía de su boca, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellos dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Hermanos, esto que estamos leyendo o que acabo de leerles, se vivirá. Esos momentos o días terribles se vivirán en el día de la gran tribulación. Pero para esto, hermanos, nosotros, los que hemos creído en Jesús, ya estaremos con Él en las bodas del Cordero. Aquí en la tierra habrá sufrimiento, pero los que se arrepintieron de sus pecados estarán con el Señor gozándose por toda la eternidad. Hermanos, aún no estamos viviendo esos días terribles, esos días apocalípticos como la gente lo está o los medios lo están diciendo. Esto, hermanos, que estamos viviendo hoy no es ese tiempo aún. La Biblia dice que esto apenas, hermanos, es el principio de dolores. Todavía no es tiempo apocalíptico. Lo que estamos viviendo hoy, hermanos, apenas es el principio de los dolores. O sea que lo que viene es mucho peor. Mateo capítulo 24, donde dimos lectura hace un momento, del versículo 4 al 8, Jesús le aclara a sus discípulos que antes de que venga ese día terrible, ese día del fin, viviremos un tiempo de dolor. Voy a leerlo, hermanos, dice la Biblia: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe,
porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Lo que estamos viviendo hoy, hermanos, es una clara señal de que Jesús pronto vendrá, porque antes de que ese tiempo de gran dolor acontezca, hermanos, la Biblia dice que vendrá un tiempo de dolor, un principio de dolores a esta tierra. Y hermanos, todo esto ya lo estamos viviendo en este tiempo, y es una clara señal de que el fin se acerca. Es aquí en donde las personas deben prepararse. Hoy es el tiempo por el que tú, hermano, hermana, amigo que nos ves a través de este medio, es el tiempo por el cual tú debes prepararte. Porque, hermanos, el tiempo del fin se acerca. La Biblia dice, hermanos, que estos tiempos son como en los días de Noé. Lo que estamos viviendo ahorita, hermanos, es como lo que vivió Noé antes del diluvio. Acuérdense, hermanos, que Dios le había mandado a Noé que construyera un medio de salvación para su tiempo. Y ese medio era un arca. Y Noé construyó tal y como le dijo nuestro Dios. Y en el tiempo que él estuvo construyendo esa arca, que fueron más de 100 años, él predicó, él le habló a la gente, les decía que se arrepintieran, pero no creían las personas, hermanos, hasta el día en el cual se desató el diluvio sobre esta tierra y muchas personas murieron, animales murieron, hermanos. Y lamentablemente muchos quisieron entrar y ya no hubo oportunidad. Hoy es el tiempo de que tú te prepares. Lo que dicen las noticias todavía no es el tiempo apocalíptico. Porque este tiempo, hermanos, que narra el libro de Apocalipsis es peor a lo que estamos viviendo. Dale gracias a Dios, porque hoy no estamos pasando todavía eso. Pero sí estamos como en los días de Noé. Porque, hermanos, antes de que entráramos en cuarentena, cosas terribles estaban viviendo. Aborto, homosexualidad, lesbianismo, feminismo, cosas terribles, guerras, rumores de guerras, cosas terribles, maldad, hermanos, homicidios, todo lo malo se estaba viviendo ya en este tiempo, hermanos. Pero dice la Biblia que tendrá que pasar como en los días de Noé. Mateo 24, del 36 al 44, dice la Biblia: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, ojo, hermanos, eso estaba pasando en estos tiempos, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Hermanos, aunque aún no sea el tiempo marcado en el Apocalipsis, debemos de estar preparados, porque lo que estamos viviendo hoy es una clara señal de que algo grande sucederá pronto. Y ese acontecimiento grande, hermanos, es el arrebatamiento de la iglesia. Dios dice en muchas ocasiones, en el libro de Apocalipsis, de hecho les recomiendo, si quieren y están preparados para leer ese libro, háganlo. Y verán que Dios en muchas partes de ese libro y aún dentro de la Biblia dice: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice. Porque lo que se vivirá en el tiempo de la tribulación, hermanos, aquí voy a hacer una comparación de que esto va a ir de terrible a más terrible.
Lo que estamos viviendo ahorita es el tiempo de principios de dolores. Lo que se va a vivir en la gran tribulación no se compara a lo que hoy estamos viviendo, porque ese día de la gran tribulación será una angustia y un sufrimiento cual jamás se ha visto. Pero aún, hermano, hermana, lo que se vivirá en el día de la gran tribulación no se compara con lo que se vivirá en el lago de fuego, en el infierno, donde dice la palabra de Dios que allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, lo que estamos viviendo no se compara a esa condenación eterna. Hermano, hermana, pero ese lugar no es para ti. La Biblia dice que ese lugar es para Satanás y sus ángeles y para los que no quieran recibir a Jesús como su Salvador. Hermanos, hoy aún es tiempo. Gracias a Dios, hermanos, todavía no estamos viviendo esos tiempos apocalípticos. Todavía, hermano, hermana, hay oportunidad de que tú seas librado de esa ira venidera, como dice Tesalonicenses 1:10. Hoy hay oportunidad, hermanos. Dios nos está dando una clara señal de que Jesús pronto vendrá y se desatará su ira sobre la tierra, porque lo escrito en las profecías del fin son cosas terribles. Pero su deseo no es que perezcas, hermano, hermana. Su deseo no es que perezcas ni que sufras en el infierno, sino que procedas al arrepentimiento. Hermano, hermana, Dios está esperando a que procedamos al arrepentimiento de nuestros pecados. Y Él está dispuesto a perdonarnos.